en el corazón de un desierto inhóspito, donde la arena se extiende hasta donde alcanza la vista. Se encuentra Qumrán, un lugar que ha cautivado a arqueólogos, historiadores y teólogos. En las laderas empinadas hacia el Mar Muerto, se esconden cuevas con los rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos antiguos contienen textos bíblicos y escritos históricos cruciales. Su descubrimiento en el siglo XX fue comparable al hallazgo de la tumba de Tutankamón. Nuestra historia no comienza en los despachos de eruditos y académicos, sino en el terreno accidentado del desierto de Judea. Era el año 1947, cuando un joven pastor beduino, buscando una oveja perdida, encontró una cueva que parecía un buen refugio del sol abrasador. No se imaginaba que su curiosidad lo llevaría a hacer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. Al entrar en la oscuridad de la cueva, el joven pastor vio unas vasijas de barro, medio escondidas entre las rocas. Intrigado, se acercó y descubrió que dentro había rollos de pergamino y papiro, algunos en buen estado. Sin saber el valor histórico de su hallazgo, el pastor llevó los rollos a un anticuario de Belén, quien, después de mirarlos por encima, decidió comprarlos por unas pocas libras. Por suerte, la noticia del descubrimiento llegó a oídos de arqueólogos e historiadores, quienes inmediatamente reconocieron la importancia de los manuscritos. Así empezaba una carrera contrarreloj para encontrar el origen de los rollos, proteger los que aún estaban escondidos en las cuevas de Qumrán y descifrar los secretos que guardaban sus frágiles páginas. Las cuevas de Qumrán resultaron ser un verdadero tesoro arqueológico. Se encontraron miles de fragmentos de pergaminos, distribuidos en más de 900 manuscritos. La mayoría estaban escritos en hebreo, aunque también había en arameo y griego. Los rollos estaban en diferentes estados de conservación. Algunos casi intactos, otros fragmentados, necesitaban restauración. Los expertos desarrollaron técnicas nuevas de conservación. El gran rollo de Isaías, bien conservado, contiene el texto completo del profeta Isaías. Este rollo es uno de los manuscritos bíblicos más antiguos. También se encontraron muchos escritos no bíblicos. El descubrimiento del gran rollo de Isaías causó una gran conmoción entre los estudiosos de la Biblia. Por primera vez, tenían un manuscrito casi 1000 años más antiguo que cualquier otro conocido. Esto permitió comparar el texto del rollo con las versiones posteriores de la Biblia hebrea. La comparación reveló algunas diferencias importantes en ortografía, gramática y palabras. Estas variantes enriquecen nuestra comprensión del texto bíblico. El rollo también ofrece pistas sobre la interpretación del libro en la época del Segundo Templo. El descubrimiento revolucionó el estudio del texto bíblico y la historia del judaísmo. La comunidad del desierto. Una mirada a los manuscritos. Más allá de los textos bíblicos, los rollos del Mar Muerto nos ofrecen una visión fascinante de la vida y las creencias de la comunidad que los escribió y conservó, los esenios. Aunque no hay un acuerdo total sobre la identidad de este grupo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que se trataba de una secta judía que se separó del Templo de Jerusalén y se retiró al desierto buscando una vida de pureza y devoción a Dios. Los manuscritos no bíblicos encontrados en las cuevas de Qumrán, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, nos dan información muy valiosa sobre las creencias, las prácticas religiosas y la organización social de los esenios. La vida en Qumrán. Entre la disciplina y la esperanza. Los manuscritos del Mar Muerto describen una comunidad profundamente religiosa, regida por normas estrictas de pureza ritual y moral. Los esenios se comprometían a vivir en comunidad, compartiendo sus bienes y dedicándose al estudio de las Escrituras. Se sometían a rigurosos ayunos y prácticas de purificación, buscando alcanzar un estado de santidad. La vida en Qumrán estaba marcada por una profunda expectativa mesiánica. Los esenios esperaban la llegada de un Mesías que restaurara el orden divino. En sus escritos encontramos muchos himnos y oraciones que reflejan esta esperanza. Los manuscritos, una biblioteca en el desierto. La colección de manuscritos encontrados en las cuevas de Qumrán no se limita a textos religiosos.
Entre los hallazgos se encuentran documentos legales, contratos comerciales, calendarios y textos astronómicos. Esta diversidad de géneros literarios nos habla de una comunidad culta, preocupada por registrar y transmitir sus conocimientos en diferentes ámbitos. Los manuscritos del Mar Muerto representan una fuente invaluable para comprender la evolución del judaísmo en el período del Segundo Templo. Gracias a ellos, podemos acercarnos a la diversidad de corrientes religiosas que existían en el judaísmo de la época y comprender mejor el contexto en el que surgió el cristianismo. El estudio de los manuscritos del Mar Muerto ha permitido reevaluar la figura de los fariseos, considerados tradicionalmente como los únicos garantes de la ortodoxia judía en la época del Segundo Templo. Los manuscritos revelan que los esenios, a pesar de sus diferencias con los fariseos, también compartían con ellos una profunda preocupación por la pureza ritual y la observancia de la ley. Los manuscritos del Mar Muerto también nos ofrecen una nueva perspectiva sobre el origen del cristianismo. Aunque los esenios no pueden considerarse como precursores directos del cristianismo, sus ideas sobre la pureza ritual, la esperanza mesiánica y la importancia de la comunidad encuentran ciertos paralelismos con las primeras comunidades cristianas. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha tenido un impacto profundo en nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo. Antes de este hallazgo, la imagen que se tenía de este período se basaba principalmente en las fuentes rabínicas, escritas siglos después de la destrucción del Segundo Templo. Los rollos de Qumrán nos muestran una imagen mucho más compleja y diversa del judaísmo de la época, con la coexistencia de diferentes grupos, con interpretaciones variadas de la Torá y prácticas religiosas diversas. Los esenios, con su énfasis en la pureza ritual, la vida comunitaria y la expectativa mesiánica, representan una de estas corrientes, que hasta entonces era prácticamente desconocida. Los rollos del Mar Muerto también han arrojado luz sobre la formación del canon bíblico. La presencia de diferentes versiones de los textos bíblicos en Qumrán demuestra que la canonización de las escrituras hebreas fue un proceso complejo y gradual. El estudio de los rollos de Qumrán ha abierto nuevas vías de investigación en campos como la historia del judaísmo, la arqueología bíblica y la crítica textual. A medida que los expertos continúan descifrando, traduciendo e interpretando estos antiguos textos, nuestra comprensión del mundo bíblico se enriquece y se transforma. Para comprender la importancia de las diferencias entre los rollos del Mar Muerto y otras copias del Antiguo Testamento, primero debemos conocer a los guardianes de la tradición textual judía, los masoretas. Estos escribas meticulosos, que vivieron entre los siglos 6 y 10 después de Cristo, se dedicaron a preservar y transmitir con la mayor fidelidad posible el texto de la Biblia hebrea, conocido como el Tanaj. Los masoretas no se limitaron a copiar las escrituras, sino que desarrollaron un complejo sistema de vocales, acentos y notas marginales para garantizar la precisión en la pronunciación y la interpretación del texto. Este sistema, conocido como la Masora, se convirtió en la base de la tradición textual judía y ha llegado hasta nosotros prácticamente intacto. Hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos masoréticos más antiguos que se conocían databan del siglo X después de Cristo. Esto significaba que, durante siglos, la única versión del Antiguo Testamento disponible para los estudiosos era la que había sido transmitida por los masoretas. El hallazgo de los rollos de Qumrán, algunos de los cuales eran anteriores a la época de los masoretas, brindó a los estudiosos una oportunidad única de comparar la tradición textual masorética con manuscritos mucho más antiguos y así comprender mejor cómo había evolucionado el texto bíblico a lo largo de los siglos. La comparación entre los rollos del Mar Muerto y los textos masoréticos reveló variantes textuales. Algunas diferencias son menores, como variaciones en la ortografía o la gramática. Otras son más significativas, incluyendo la adición, omisión o alteración de palabras. Estas diferencias reflejan la diversidad de interpretaciones y prácticas religiosas del judaísmo del Segundo Templo. Las variantes de Qumrán arrojan luz sobre pasajes bíblicos difíciles de entender. Errores o adaptaciones. El significado de las diferencias. Las variaciones textuales en los manuscritos de Qumrán a menudo no cambian significativamente el significado del texto, pero en algunos casos
pueden ofrecer lecturas alternativas que enriquecen nuestra comprensión del texto bíblico. Estas diferencias pueden ser diferencias menores. Muchas variaciones son menores, como diferencias en ortografía o gramática que no afectan el significado general del texto. Variaciones notables. En algunos casos, las diferencias pueden ser más significativas y ofrecer una perspectiva diferente sobre un pasaje en particular. Esto puede ser debido a diferentes tradiciones textuales o interpretaciones teológicas. Este debate tiene implicaciones importantes para la correcta traducción de las Escrituras. En resumen, los manuscritos del Mar Muerto ofrecen importantes variantes textuales que, si bien en su mayoría no alteran significativamente el significado del texto bíblico, sí proporcionan una visión más rica y matizada de la tradición textual de la Biblia. Las traducciones modernas han incorporado estos hallazgos para mejorar la precisión y comprensión del texto bíblico. Qumrán y el crisol del judaísmo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto replanteó la imagen del judaísmo del Segundo Templo. El judaísmo de aquella época era un crisol de ideas y prácticas religiosas. Los esenios de Qumrán, con su rigurosa observancia de la ley, son solo una pieza de este mosaico. Los textos de Qumrán muestran la diversidad de opiniones y prácticas dentro del judaísmo. Los esenios compartían espacio con fariseos, saduceos y celotes, cada uno con su propia interpretación de la ley. La sombra del templo, sectas y disidencias. Los esenios de Qumrán no fueron los únicos que buscaron respuestas fuera del judaísmo oficial del templo. En el período del Segundo Templo proliferaron muchas sectas y movimientos disidentes, cada uno con sus propias creencias y prácticas, algunos de los cuales se mencionan en los 4 evangelios. Los manuscritos que detallan las normas y convicciones de este grupo de Qumrán dejan muy en claro que no existía una sola manera de practicar el judaísmo en la época de Jesús. Los esenios poseían tradiciones que se diferenciaban de las de los fariseos y saduceos, divergencias que con toda probabilidad llevaron a sus miembros a retirarse al desierto. Los fariseos, conocidos por su estricta observancia de la ley oral y su énfasis en la pureza ritual, se convertirían en la corriente dominante del judaísmo tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Los saduceos, por su parte, se caracterizaban por su apego a la ley escrita y su rechazo de la resurrección de los muertos. Los celotes, un grupo político religioso radicalizado, abogaban por la resistencia armada contra Roma y la instauración de un reino judío independiente. Los terapeutas, una comunidad ascética que vivía en Egipto, se dedicaban a la oración, el estudio y la contemplación mística. La existencia de estas sectas y movimientos disidentes pone de manifiesto la complejidad del panorama religioso del judaísmo del Segundo Templo. Lejos de ser una religión homogénea, el judaísmo se presentaba como un conjunto de corrientes que competían entre sí por la adhesión del pueblo. Puentes y abismos. Qumrán y el nacimiento del cristianismo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha despertado un gran interés por las posibles conexiones entre los esenios y los primeros cristianos. No obstante, al contrastar las creencias religiosas de la secta de Qumrán con las de los primeros cristianos, se observan muchas diferencias notables. Los documentos de Qumrán revelan normas sabáticas extremadamente estrictas y una preocupación casi obsesiva por la pureza ritual. Asimismo, los esenios llevaban una vida apartada de la sociedad, creían en la inmortalidad del alma, el destino, valoraban el celibato y tenían ideas místicas sobre la adoración junto a los ángeles. Si bien es cierto que ambos grupos daban mucha importancia a la vida comunitaria y la interpretación de las Escrituras, es evidente que este grupo estaba en completo desacuerdo con las enseñanzas de Jesús y de los primeros cristianos. Los esenios se caracterizaban por su ascetismo y su rechazo del mundo material, mientras que Jesús y sus seguidores predicaban un mensaje de amor universal y se dirigían a toda la sociedad, sin importar la clase social o la religión. A pesar de estas diferencias, el estudio comparativo del esenismo y el cristianismo primitivo puede ayudarnos a comprender mejor el contexto religioso en el que surgió el cristianismo. Los rollos del Mar Muerto nos permiten asomarnos a la diversidad del judaísmo del Segundo Templo y a las ideas que circulaban en la Palestina de la época de Jesús.
El legado de las arenas. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las colinas áridas de Qumrán ha tenido un impacto enorme en el mundo de la arqueología bíblica y la historia religiosa. Estos fragmentos de pergaminos y papiros, silenciosos durante miles de años, se han convertido en una ventana sin precedentes a la vida judía en los albores del cristianismo. Nos hablan de una comunidad ferviente, los esenios, que buscaban la pureza ritual y la unión con Dios en el aislamiento del desierto. Los rollos no solo nos ofrecen una visión fascinante de esta comunidad olvidada, sino que también aclaran la traducción del texto bíblico. Las variantes encontradas en los manuscritos de Qumrán, comparadas con las versiones tradicionales, no han tenido un impacto significativo en la transmisión y la interpretación de las Escrituras. Se han abierto debates sobre la historia del canon bíblico, las diferentes escuelas de pensamiento judío y todas sus variantes. El legado de Qumrán reside en la cantidad de información que nos ha dado sobre un periodo crucial en la historia religiosa. Gracias a los rollos, la imagen del judaísmo del Segundo Templo se ha vuelto más compleja, mostrando la coexistencia de diversas sectas y corrientes de pensamiento que enriquecieron el panorama religioso de la época. Un eco que resuena. Los ecos de Qumrán resuenan con fuerza en el siglo XXI. El estudio de los rollos continúa, revelando nuevos datos y planteando nuevas preguntas que mantienen viva la llama de la investigación. Los avances en tecnología, como la digitalización de los manuscritos, permiten a expertos de todo el mundo acceder a estos tesoros y colaborar en su análisis e interpretación. Más allá del mundo académico, los rollos del Mar Muerto han cautivado la imaginación del público. Exposiciones internacionales, documentales y publicaciones para el público general han acercado estos hallazgos a una audiencia global, generando un interés renovado por la historia bíblica y el mundo antiguo. Los rollos del Mar Muerto nos recuerdan la importancia de proteger el patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Estos frágiles fragmentos de pergamino, rescatados del olvido gracias a un hallazgo casual, nos conectan con nuestro pasado y nos invitan a reflexionar sobre las raíces de nuestras creencias y tradiciones. Su mensaje, silencioso durante siglos, sigue resonando en el presente, recordándonos la importancia de la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más sobre la historia y los misterios del mundo antiguo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos.